bastante diferente. Es un proyecto en el que llevo bastantes años involucrado, que hasta hace un par de meses no he empezado a producir. Esto es B-Movie 1984, es un disco conceptual basado en el sonido de los años 80, más concretamente de las películas de serie B, género terror zombie. Yo siempre he sido fan de las películas de terror de los años 80, más concretamente del género zombie. He estado bastante obsesionado durante toda mi infancia y parte de mi madurez. Pero claro, realmente con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que me marcó fue la música. La música que se creó para esas películas, que en su momento no tenía un protagonismo tal. Lo realmente importante era la película, lo visual. Y la música que la acompañaba era simplemente eso, mero acompañamiento para poder soportar lo que es el transcurso de la película. La música fue lo que realmente me impactó. Y yo lo que quise hacer es actualizar ese sonido, aprovechando las nuevas tecnologías, pero utilizando también los primeros sintetizadores que marcaron el camino hacia una era sonora. Lo que yo puedo aportar, basándome en mi propia evolución musical, es que en el contexto en el que mi música se ha establecido durante todo este tiempo, encaja perfectamente esa música primigenia, básica, de principios de los 80. Mi estilo, space con mis discos, electrónica espacial, por así llamarla, era el marco perfecto para poder desarrollar esta nueva visión de la música de terror de los años 80. El propósito principal de este álbum es que cuando lo escuches, pienses realmente que estás en una película. Pienses que estás realmente escuchando la banda sonora de una película y que todos y cada uno de esos temas te lleve a situaciones de esa película. Va a tener un desarrollo, va a tener un nudo, va a tener un final. Está pensado de que cada uno de los temas complemente al otro y que entre todos formen un ecosistema que formen esa banda sonora de esa película ficticia. Quiero que cuando lo escuchen piensen en una película. Cada uno de nosotros pensará en una película diferente, eso es lo divertido y eso es realmente el experimento. Pero quiero que el propósito principal de este álbum sea rememorar una película fiel de género zombie de los años 80.